Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Redmi Note 11 versus al Samsung A12. Entonces comencemos. En el Redmi Note 11 encontraremos las siguientes dimensiones: 159 x 73.9 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que en esta oportunidad tiene la función adicional de lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el puerto infrarrojo, el altavoz y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y otro altavoz. En el Samsung A12 encontraremos las siguientes dimensiones: 164 x 75.8 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además tiene la posibilidad de funcionar como lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos únicamente el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el puerto jack de 3.5 milímetros. En términos de diseño, podemos apreciar dos dispositivos con una construcción a base de plástico, pero con un diferente estilo. Por el lado del Samsung vemos una textura trasera interesante que evita que se impregnen las manchas de nuestras huellas al contacto. Por el lado del Redmi vemos que esto no es así, hablando de textura claro está, pero nos da una superficie más lisa que sí atraerá toda la suciedad de nuestros dedos. Pero en términos generales, el diseño del Redmi Note 11 me parece más estético y llamativo. Es un trabajo bien realizado en cuanto a construcción, que le da una apariencia de ser un dispositivo premium, sin tan siquiera llegar a esa gama. Además, trae algo que me gusta mucho, que es el notch en forma circular en la parte superior central de la pantalla, a diferencia de su rival que tiene un notch en forma de gota de agua, que es más intrusivo y poco estético. La sensación en mano con el Samsung es normal tirando a regular, esto debido a su peso excesivo de 209 gramos, que se alcanza a notar al estar en contacto con nuestras manos, cosa que no es así con el dispositivo de Xiaomi, que al ser más ligero y con unas dimensiones algo más compactas, hacen de esta una sensación más gratificante. En diseño, el ganador es el Redmi Note 11. El Redmi Note 11 cuenta con el procesador Snapdragon 680 octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. El Samsung A12 cuenta con el procesador MediaTek Helio P35 octa-core que corre a 2.35 GHz, acompañados con la GPU GE8320. Para iniciar la sustentación del procesador, quiero arrancar con los puntajes obtenidos en Antutu. Para el Samsung A12 es de 108.777, mientras que para el Redmi Note 11 es de 256.659 puntos, una diferencia bastante amplia que revisaremos si se traduce en experiencia con el equipo, aunque de entrada este procesador de MediaTek es de los más flojitos que se encuentran en el mercado, pero es utilizado por empresas con el afán de disminuir costos y obtener más ventas a expensas del rendimiento que cae bastante por llevar este tipo de chip. Aunque pese a llevar ese procesador en velocidad de sus núcleos más potentes, no se ven tan opacada, pues es de 2.35 GHz frente a 2.4 del Redmi, algo que me sorprende pues esperaba que se encontrara alrededor de los 2.2 o incluso de los 2 GHz. La experiencia con el Samsung A12 es nefasta, tiene lag evidente en cada una de las partidas, tanto del Asphalt 9 como del PUBG, su pausa es bastante, la imagen no corre de una forma fluida y las partidas no se pueden disfrutar de la manera esperada. La multitarea es otro aspecto en donde falla, mejor dicho, para usar este equipo únicamente debes tener abierto la aplicación que deseas utilizar y que esta no sea tan demandante. Por otro lado, el rendimiento del Redmi Note 11, la experiencia es todo lo contrario, con las limitaciones de ser un dispositivo gama media, pero en términos generales funciona adecuadamente. Las partidas se alcanzan a disfrutar sin mayores complicaciones, son fluidas, al rango esperado para su procesador, y la multitarea no tiene un problema alguno como sí se evidenció en su rival. El ganador es el Redmi Note 11 en este apartado.
En el Redmi Note 11 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo una hora. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad por unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente. En el Samsung A12 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que no viene acompañada con carga rápida, pues apenas tiene una potencia de 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 10% en 2 horas y 13 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con un brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente. Ambos dispositivos llevan consigo baterías de 5000 mAh, pero la diferencia radica en la carga que viene con cada uno de ellos. Para el Redmi viene una carga rápida de 33 watts, mientras que para el Samsung viene una con tan solo 15 watts, lo que se traduce en mayores tiempos de carga para este último. Tan solo mira lo que hablamos anteriormente, el A12 se carga en 2 horas y 15 minutos, a diferencia de su rival, que lo hace en tan solo una hora. Esto ya de por sí es una diferencia bastante amplia, más del doble. En cuanto a la autonomía, si no hay nada que me sorprenda, ambos terminales tienen la misma duración de su batería con 9 horas y 45 minutos. Con las pruebas que realizamos, aquí sí no afecta en nada los tiempos de carga, pero me sorprende pues pensaba que el Redmi sería una autonomía menor, teniendo en cuenta que lleva consigo una pantalla AMOLED, lo que consume más energía. En batería tomaré esto como un empate, pues este apartado se basa en la autonomía y no tanto en tiempos de carga. El Redmi Note 11 viene con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 409 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. El Samsung A12 viene con un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 270 píxeles. Además cuenta con un notch en forma de gota de agua en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 83%. Aquí sí tenemos una diferencia bastante marcada, pues el Redmi Note 11 cuenta con un panel AMOLED que además de esto nos entrega una mayor densidad de píxeles con 409 frente a los 270 de su rival, junto con el panel LCD con el que cuenta. Fuera de eso tenemos que el dispositivo de Samsung tiene un notch en forma de gota de agua que no es de lo mejor estéticamente hablando, a diferencia del rival que tiene un notch circular. La calidad de la imagen que ofrece el Redmi Note 11 a todas luces es superior a la ofrecida por Samsung, los colores son más llamativos, los negros más profundos, una saturación algo exagerada pero sin ser molesta, además de tener un nivel de brillo muy bueno. La pantalla va sobrada en cualquier situación y gracias a su ajuste automático se adapta a la mayoría de situaciones, con una capacidad de sobra para ofrecer más luminosidad, siempre que resulte necesario, a diferencia de este panel LCD que tiene el Samsung, donde la imagen se torna artificial, con colores que se notan algo forzados y la imagen que sí deja mucho que desear, tanto para ver películas o incluso para funciones cotidianas. El ganador en este apartado es el Redmi Note 11. El Redmi Note 11 incluye un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 y un lente macro de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. El Samsung A12 ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 2.0, un lente gran angular de 5 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente teleobjetivo de 2. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2. En términos de cámara vemos que cada equipo cuenta con 4 sensores fotográficos principales o traseros, los cuales a modo personal me parecen que arrojan unos resultados muy similares. Siento que los beneficios son los mismos e incluso las cosas a mejorar también van por el mismo camino. Me explico, en condiciones de buena iluminación los sensores nos dan unas imágenes claras, bien definidas, con unos cuantos problemas de sobreexposición, pero nada que no se pueda ajustar. Pero cuando tomamos fotos sin tanta iluminación es donde están los verdaderos problemas. Existe
una pérdida de nitidez, aparece grano, se desenfocan los objetos, entre muchas otras cosas. Los sensores de ambos dispositivos arrojan estos mismos resultados en las diferentes condiciones de luz. Fuera de eso, tenemos que los dos equipos cuentan con reconocimiento facial. Además, el funcionamiento de este sensor para fotografías es bueno. También da imágenes que, sin ser fascinante, es lo esperado para equipos en este rango de precio. Por estos motivos, considero que es un empate. Para el Redmi Note 11 en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Samsung A12 en RAM nos toparemos con tres versiones distintas, en una tendremos 2, en otra 3 y en otra 4 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que podrán ser ampliadas con memorias SD. Acá nos encontramos que el Redmi Note 11 tiene dos versiones más potentes en cuanto a RAM, comparado con su rival, que la mejor versión solo llega a las 4 GB. Por otro lado, tenemos que tiene las mismas versiones de almacenamiento los dos equipos, pero por lo mencionado al inicio, el ganador es el Redmi Note 11. El Redmi Note 11 le gana al Samsung A12 en diseño, procesador, pantalla, RAM y almacenamiento. Por su parte, el Samsung A12 no le gana al Redmi Note 11 en ningún aspecto. En los aspectos que empatan son batería y cámara. Este enfrentamiento fue una contundente paliza del Redmi Note 11 al Samsung A12, pues gana en la mayoría de aspectos, por no decir en todos, en donde únicamente su rival logra empatar en dos aspectos que son importantes, pero no logra sobresalir. Además que el precio del Samsung A12 es de $15 por debajo del valor del Redmi, por lo cual considero que es mejor poner ese dinero de más y tener un mejor dispositivo con mejores cualidades y beneficios. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.